Les presento a la doctora Bárbara Bismanos, que está en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y trabaja la línea de investigación de alimento y nutrición en diferentes etapas de la vida y su relación con el proceso salud-enfermedad. La doctora Bárbara nos va a compartir la presentación qué hacer cuando una revista rechaza nuestro artículo. La doctora Bismanos Lamot es profesora investigadora en el CUCS, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil. Tiene un doctorado en Medicina y Cirugía con orientación en métodos de investigación en Medicina Clínica por la Universitat Rovira, en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es docente en licenciatura y posgrado. Ha publicado 35 artículos con arbitraje internacional y 15 de arbitraje nacional. Tiene publicaciones de libros y ha participado en más de 180 congresos. La doctora es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha participado como revisora en diferentes revistas científicas. Es ganadora de la estancia en el Instituto de Massachusetts con el proyecto de innovación en 2017 y agradecemos la participación de la doctora Bismanos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias al doctor Carlos Hidalgo Rasmussen por haber organizado este magno evento que estoy segura está sirviendo en muchas instituciones, no solo en nuestra red UDG, sino en otras a lo largo del país. ¿Qué hacer cuando una revista rechaza nuestro artículo? Les voy a comentar varios puntos y ahora no puedo adelantar mi diapositiva. Ay, ahora sí, ahorita sí, perdónenme. Quiero revisar 3 aspectos antes de decirles exactamente qué hacer después del rechazo de un artículo. Primero vamos a ver unos datos importantes respecto a las publicaciones y a la situación de rechazo. Luego veremos las razones principales por las que se rechaza un artículo y les diré qué no debemos de hacer antes de decirles lo que sí debemos hacer. De los datos importantes es mencionarle que cuando los autores mandan un paper se hacen adecuaciones para el journal, eso es muy importante. Bueno, ahí hay un error de teclado. Lo vamos a subir a la plataforma del periódico. Y lo importante es que va a ser primero leído por los editores. Si los editores consideran que no es de interés, generalmente nos lo van a rechazar y mandan una decisión, no nos interesa su artículo. Eso es un rechazo. Pero los editores pueden considerar que sí es de interés de la revista y entonces lo mandan a los revisores. Los revisores van a realizar, cada revisor, un análisis del documento, van a hacer sus comentarios y puede haber diferentes situaciones. ¿Qué dice el revisor? Para mí está aceptado, hay que hacer revisiones menores o sin revisiones, o hay que hacer revisiones mayores, pero es de interés. Me parece un artículo que no debe rechazarse. A veces los mismos revisores pueden decir realmente no es una aportación científica de interés o sinceramente pues es de muy pobre calidad y no creemos que sea conveniente que la revista los publique. Esa información de los revisores pasa generalmente a los editores que van a analizar lo que diferentes revisores dijeron. Y con base en eso tomarán una decisión final, que puede ser que se publique o no, y en este caso sería rechazo. Esa información llega a los autores. En algunas revistas, esa información de los revisores se transmite incluso con el nombre de los revisores, pero mayoritariamente se hace revisión a ciegas, no sabemos quiénes son los autores que estamos revisando, y los autores que reciben nuestros comentarios como revisores tampoco saben quién le hizo las revisiones. Si bien también, como les digo, en ocasiones sí se da. En este caso, quisiera resaltar que el 80% de los artículos enviados son rechazados, de acuerdo a las referencias que le pongo abajo. Muchos, 21%, son rechazados sin revisión previa. La revista dice no me interesa y no es de mi interés. Y 40% se rechaza después de la primera revisión por pares. Eso es para decirles que si no rechazan un artículo, no es el fin del mundo. Generalmente creemos que publicar es el único objetivo de nuestro trabajo, pero realmente hacer ciencia tiene que ver con ese rechazo o esa negativa a veces que nos duele. En realidad pareciera que hacerlo bien viene en segundo lugar, pero no, y vamos a ver cómo podemos mejorar eso. ¿Cuáles son las razones principales por las que se rechaza un artículo? Pues veamos esto. Uno, puede ser la falla de elementos técnicos. La revista puede decir, aquí no hay buena calidad, no está completo el artículo o hay una sospecha de que los contenidos están demasiado similares a otro trabajo, o a veces algo tan sencillo como que la guía de los autores no se ha seguido y se presenta el artículo con unas características que no es como lo pide la revista, o las referencias están incompletas o son muy antiguas,
y pueden decir se rechaza porque no es de la calidad que la revista desea. Otra opción es que el artículo no sea acorde con los objetivos y alcance de la revista. Eso se los comenté hace un momentito y directamente nos avisan no es de interés de la revista. Eso generalmente ni se tarda tiempo en recibir la retroalimentación por parte de los editores. En ocasiones el artículo está incompleto, porque no es un estudio completo o porque ignora trabajos muy importantes que deberían incluirse o no se expresa claramente el problema y la revista nos puede decir se rechaza su trabajo. La otra opción es que no cuente con los grupos que requiere, por ejemplo, de control o que tenga una muestra muy pequeña y que no se justifiquen los resultados con base en esos datos, según los revisores. Ahí también los autores luego pueden discutirlo, pero bueno, son unos de las situaciones que pueden llevar a rechazo, o que los análisis estadísticos no son los adecuados, a veces nos sucede, porque no justificamos en qué condiciones se tiene que hacer ese análisis estadístico y aplicamos uno que no es. La quinta de las 9 razones para rechazar un artículo que les voy a comentar puede ser que las conclusiones no sean justificadas. Los datos que se presentan en resultados no respaldan las conclusiones o incluso las conclusiones van en contra de los grandes aportes de la literatura y no se han discutido suficientemente. Eso puede ser una razón de rechazo. La otra es que el artículo sea un trocito de un proyecto y que uno está viendo como revisor que están queriendo fragmentar ese trabajo en lo que llamamos a veces como artículos salami o salchichón. Entonces, bueno, a veces las revistas por eso pueden rechazar el artículo. Sucede en ocasiones que uno cree que se expresó muy bien, pero el lector dice no es claro, la estructura no es correcta o por diferentes razones y no le dan el mérito que debe por una mala redacción. Muchas veces incluso cuando el artículo lo redactamos en un idioma que no es el nuestro, generalmente es el inglés, como todos sabemos, incluso a veces pidiendo asesoría de nativos en el idioma inglés, nos llegan a decir su inglés es macarrónico, nos lo dicen de una forma más elegante, pero nos piden por favor revisen el inglés. Entonces eso, en algún caso, si es muy incomprensible y si no tenemos ese cuidado de verificar cómo se está haciendo, nos lo pueden llegar a rechazar por eso. El octavo y penúltimo razón sería que el artículo es aburrido, que la pregunta no tiene mucho interés, que no es novedoso. Pueden decir no nos interesa y se rechaza. Y también puede ser por esos manuscritos mal escritos, pero no tanto en estructura, sino que están diciendo mi trabajo es excelente cuando tiene muchas limitaciones o que da más relevancia a los resultados cuando no tienen tantos, o que los datos son incorrectos o inconsistentes de acuerdo a lo que debería reportarse. ¿Sí? Esas son las 9 razones. Después de ver por qué rechazan un artículo, les voy a mencionar qué no debemos hacer cuando nos llega un correo diciéndonos que se rechazó su artículo. Lo que no debemos hacer es ese mismo día escribir y contestar a la revista. La sugerencia es no respondan una crítica el día en que la reciban. No lo envíen tampoco rápidamente a otra revista. No, pues esto ya me dijeron que no, ahorita se lo mando a los otros. Y sobre todo no tomemos de manera personal el rechazo. ¿Qué no hacer? No se rindan, por favor. El rechazo no significa que el artículo que mandamos es malo. El rechazo significa a esta revista no le interesa y vamos viendo por qué razones. Tampoco debemos argumentar todos los comentarios de los revisores. Es que se equivocaron porque esto no es, esto tampoco, esto tampoco. Si nos sugieren en ocasiones una revisión menor, con la que a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, pero no va a cambiar el sentido del trabajo, y eso obviamente no sería una razón de rechazo, pero es a considerar. Lo que no debemos hacer es, pues no se cambia porque yo lo digo. A veces hay que valorar si la aportación del revisor puede realmente mejorar nuestro trabajo. Evite tomarse la negativa como un ataque personal. Debemos adoptarla desde una perspectiva neutral. Cuando contesten al editor, no le digan, estamos completamente en desacuerdo, utilicemos otra forma, que ahorita les diré las propuestas que les quiero hacer. Y si nos dicen, faltan más datos originales, queremos que ustedes completen más, hagan caso, hagan un esfuerzo. A veces es más trabajo, pero a veces piden a otros análisis. Generalmente va a valer la pena invertir tiempo en eso. ¿Qué es lo que sí deberíamos hacer después del rechazo? Lo primero que yo les diría, después de un rechazo de un artículo, primero esperemos 24 horas.
¿Por qué? Porque debemos tomar nuestro pulso. Vamos a tener que lidiar con nuestros sentimientos encontrados de que, oh, me rechazaron el artículo. O sea, tantos meses de trabajo, a veces años de trabajo, y ahorita me lo dicen. El rechazo al principio de la carrera puede ser difícil de tolerar, pero bueno, uno se va acostumbrando. No es algo que yo creo que nadie podría decir, a mí nunca me rechazaron un artículo, todos los que trabajamos y en algún momento dado nos han dicho no me interesa o no es, no es de la suficiente calidad para esta revista y te duele en el alma, pero pues es la forma también de seguir subiendo el nivel de compromiso y calidad de nuestros trabajos. Debemos identificar emocionalmente qué mecanismos de afrontación tenemos, cómo estamos trabajando. Si me da coraje, ¿por qué me está dando coraje? Es parte de nuestro trabajo como grupo que está publicando. Mejor relajémonos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con este equipo de trabajo. Hablemos, ¿qué creéis? ¿Por qué nos han dicho esto? ¿Cuáles son las razones? Y debemos alcanzar un estado de ánimo tranquilo para poder en un segundo paso evaluar el trabajo de una manera racional, tranquila, para tomar las decisiones que ahorita vamos a analizar. Con el tiempo, este primer paso de tomar el pulso, de no desanimarse o de no querer tirar la toalla en ese momento, se adopta y se va trabajando más fácil y bueno, como todo, la primera vez que vivimos una experiencia puede parecer muy traumática, pero las siguientes veces suele ser como más manejable y mucho más cómodo para todos. ¿Qué tendríamos que hacer después del rechazo? Pues bueno, lo primero yo sugeriría es considerar la retroalimentación, si se recibe del porqué del rechazo. Lo que les decía, generalmente les van a decir, esta revista no está interesado en este tema o no nos parece que sea pertinente para nuestra revista. En ese caso, si está ese comentario o hay comentarios más extensos, por favor, léanlos de manera exhaustiva y cuidadosa y reflexionen sobre ellos. No hay prisa para contestar. A veces sí, pues ya pensábamos que nos iban a decir que sí, pero finalmente lo que hay que estar seguros es que lo que nos retroalimenta en el tiempo que los revisores dedicaron a analizar, a presentar sus comentarios para ayudarnos como colegas a que se garantice claridad o que se fortalezcan algunos aspectos del documento, es algo que deberíamos considerar para un nuevo envío. Y podemos optar por otra revista. Aquí les puse como que hay varias puertas, nunca hay una única puerta. A veces son revistas en un quintil menor, pero si tiramos a un quintil alto, lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos a prueba, a una prueba más dura generalmente, y es cuando hay más posibilidades de rechazo. Pero si siempre tiramos a los quintiles bajos, es menos probable que nos rechacen, pero también es menos probable que la retroalimentación sea dura y enriquecedora. Entonces, no tengan miedo al rechazo. Los rechazos finalmente son áreas de oportunidad para crecer. Hay una opción también que es volver a escribir el artículo y ahorita, pues bueno, voy a entrar un poquito más en detalle. Respecto a los comentarios de los revisores, recuerden, esos suelen ayudar a mejorar el artículo. Hay que leerlos objetivamente y analizarlos muy cuidadosamente. No agobiarnos si hay muchos comentarios. Puede ser que nos digan se rechazó y haya 2 hojas de comentarios. Pues bueno, vamos a retomarlos antes de tomar la decisión de qué hacer. Probemos a conjuntarlos en categorías. A veces es cómodo eso si son cosas de lenguaje o de bibliografía o es de datos. Revisemos. Si el revisor propone un cambio de expresión, si es útil y lo clarifica, hay que utilizarlo y hacer el cambio, o sea, ya no duden en eso. Y se sugieren incluir más referencias o análisis de datos, experimentos, como les decía antes, háganlo, si es posible, incluyanlos. ¿Qué habría que hacer con los puntos débiles que identifican los revisores? Podríamos copiar los comentarios realizados para cada revisor y escribir de otro color, con otro tipo de letra, si se va a volver a enviar a la revista. Y si no, nos puede servir también para decir, bueno, voy a hacer caso a todo lo que me dicen para mandarlo a otra, pero atiéndanlos. En el caso que planteen reenviarlo a la misma revista, esto sería también en el caso de que no lo rechacen, sino que les digan correcciones. La sugerencia es que agradecemos al revisor su cuidadosa evaluación del trabajo y al abordar las preocupaciones que nos externan, creemos que ha mejorado sustancialmente. No exactamente en estos términos, pero esa es la idea. Agradecer, porque el trabajo de los pares evaluadores realmente es voluntario y vale la pena que lo integremos, porque es un tiempo que estamos dando todos los pares para que de forma conjunta la ciencia siga avanzando. Si lo vamos a mandar a otra revista, debemos señalar claramente qué comentarios vamos a atender
y los que no, anotaré el porqué para que nos quede claro a nosotros como grupo de trabajo. O sea, ponernos de acuerdo antes de mandar el siguiente artículo y decir, bueno, de las consideraciones que nos hicieron, estas sí las tomamos, ¿están de acuerdo? Sí, esta no, y eso seguramente va a mejorar la calidad de su trabajo. Si lo vuelven a mandar, hay que detallar lo que ustedes han hecho para abordar los problemas suscitados. Si lo malinterpretaron los revisores, también hay que aclararlo de una forma elegante, decir, bueno, aquí hubo un problema y eso es una de las posibilidades que hay de poder decir, no, no se vale, que me lo rechacen por esto y por esto, se puede argumentar, pero hay que ser muy cuidadosos. Se puede responder a cada comentario de un revisor y del otro en el caso que se vaya a volver a mandar, aunque parezca repetitivo, hay que hacerlo. Agradecer el tiempo y los aportes, ser amables. Y otra sugerencia sería consultar con los coautores o colegas familiarizados en el trabajo para poder responder los comentarios complejos o que percibimos como complejos por parte de los revisores. Asegurarnos de contestar los comentarios. Estaba buscando cuál era porque tengo 2, 3 por ahí, pero ya lo encontré. Señalarlo, entiendo que se nos está superponiendo la voz de alguien, pero bueno, señalar si queda en el manuscrito o no, si se van a hacer los cambios en caso que lo manden al mismo, y si discrepan sean educados, lo que les decía, datos suplementarios incluyan, y sí, reenvíenlo pronto y asegúrense que los cambios realizados responden a la sugerencia de los revisores y son fácilmente identificables en el texto. Opción, si nos dicen se rechaza y no hay posibilidad de revisarlo, lo van a mandar a una nueva revista. Entonces busquen revistas afines a la temática y no bajen directamente el dintel de la calidad por el nivel de impact factor, que es como están identificados los cuartiles. Busquen una todavía de buen nivel y ya si la segunda no, ya le vamos a bajar. Si nos lo rechazan después de la revisión, entonces les decía, lea los comentarios, reflexionen sobre ellos y vayan de los fáciles a los más difíciles. Realicen los cambios sugeridos y envíenlo a la misma revista, si así lo sugiere el editor. En el caso de que le digan, no nos interesa, pero estos son los cambios, hagan los cambios, mándenlo a otra revista y sean muy cuidadosos de adaptar el artículo a los requisitos de esa revista. Hay opción también de reformular el artículo. Si realmente analizamos como grupo de trabajo y nos damos cuenta que no era como lo teníamos que haber trabajado, lo podemos reformular y enviarlo. Hay revistas que dicen, en ese caso, no, aunque lo reformulen, no me lo manden, entonces no vayan a cometer el error de mandarlo. La decisión que algunos autores toman de no realizo ningún cambio y lo mando a otra revista, esa es una decisión relativamente fácil porque inmediatamente lo pueden hacer, pero no es recomendada. A veces sucede, que los revisores puede ser uno mismo que ya había revisado en la otra revista por la temática, por la experiencia que tienen en el área y lo van a volver a consultar. Entonces, si el revisor identifica que mandaron el mismo artículo, cuando el revisor ha invertido tiempo en hacerles comentarios para mejorar, pues bueno, la respuesta puede ser mucho más categórica y negativa. Entonces, por eso es conveniente que hagan caso. Otra opción que tampoco es deseable es que archiven el manuscrito y digan, pues ya, se perdió este trabajo, ya no lo voy a volver a presentar. Realmente debemos compartir los datos de nuestros proyectos porque, aunque sean datos que no iban a favor de la hipótesis que teníamos, son necesarios que se publiquen. No solo hay que dar lo que está significativamente a nuestro favor, que es como uno de los criterios que muchas veces tenemos, sino cualquier dato que sea trabajado y bien presentado se debe publicar. Por lo tanto, eviten esa opción. Y la última que les comentaba, que es apelar la decisión. La revista rechazó y si ustedes tienen la lógica suficiente y hay un error manifiesto de los revisores, se podría exponer los puntos al editor, argumentar por qué los revisores interpretaron eso mal, sin menospreciar a los revisores, sino con una forma muy elegante, dar los elementos para que el editor pueda reconsiderar e incluso puedan volverlo a mandar a los revisores para que lo analicen con la perspectiva. Importante comentarles un asunto. ¿Qué tan rechazado es rechazado? Intenta a otra revista. Esta opción se me queda tapada por la pantalla. Permítanme un segundito. Perdón. Puede ser un artículo potencialmente interesante, entonces sí hay que trabajarlo. Puede ser que les diga que está anticuado, entonces tienen que actualizarlo. Puede ser aburrido, entonces mejor lo reformulan y lo cambian. Puede haber un mar de errores. En ese caso, la sugerencia es vuelvan a trabajar muy a fondo todo el grupo
O un caso que sería nada deseable es que mencionaran plagio o demasiado porcentaje de similitud. En el entendido que creo que el tiempo se ha agotado, les agradezco a todos su atención y pues quedo al pendiente de si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación, su excelente ponencia. Invitamos a los participantes a que hagan sus comentarios a través del chat. Como tenemos bastante tiempo, bueno, sí, bastante tiempo para la siguiente ponencia, podemos, si alguno de los participantes lo prefiere, que le activemos su micrófono para que pueda expresarle directamente su pregunta o su duda a la doctora. Bien, tenemos una pregunta del doctor Manuel que dice, doctora, ¿existe alguna herramienta para validar si no parece como plagio? Gracias, doctor Manuel. Muy buenos días también. Sí existen herramientas. La Universidad de Guadalajara tiene actualmente 2 herramientas que no gusta decir que es por plagio, se habla de porcentaje de similitud de los textos. Plagio entiendo yo que sería cuando damos una información como de nuestra autoría y que es de otro y no reconocemos la autoría del otro. Pero en los documentos muchas veces no es tanto el plagio, sino lo que sucede es que tomamos la idea de otro, mencionamos que es de otro, pero le estamos poniendo tal cual la dijo ese otro autor. Y eso es el porcentaje de similitud. Existen esas herramientas y la universidad tiene a disposición de todos los alumnos, estoy hablando de la Universidad de Guadalajara, las otras universidades internacionales que participan a lo mejor tienen otras herramientas. Nosotros tenemos Turnitin, que es una herramienta que nos sirve sobre todo para los trabajos de los alumnos, sobre todo de pregrado, también sirve en posgrado, que identifica porcentaje de similitud. Lo que hace es rastrear en millones de bases de datos que hay en Internet, que tanto los textos que están documentados se identifican de manera muy similar a otros textos. Y en las herramientas nos dan el porcentaje de plagio, de similitud, y nos dicen a qué referencia realmente se está vinculando esa similitud. Si uno hizo la referencia correcta, eso pues garantiza que no es plagio, como les decía, pero sí tendrá que reformular el texto para que no sea tanta similitud. Y reformular no quiere decir solo cambiar las palabras por sinónimos, hay que reestructurar la oración. Tenemos otra herramienta que la Universidad de Guadalajara está pagando para todos los investigadores y estudiantes de posgrado, a la que pueden acudir, y me parece este foro excelente, con los coordinadores de investigación de su centro, para poderla utilizar para detectar justamente ese porcentaje de similitud en artículos que se van a mandar publicar. En ese caso pueden ser artículos, incluso pueden ser libros. En ese caso, cada consulta, la universidad absorbe el costo que supone, por lo tanto, se tiene que hacer cuando el documento está muy avanzado, ya a punto de ser enviado, y lo que detecta es justamente ese porcentaje de similitud. Esas herramientas las utilizan, y gracias, doctor Manuel, por la sugerencia de comentar esto, las utilizan también las propias revistas, editores, para checar la calidad de un documento. Entonces, se recomienda, no hay un porcentaje que digamos, ese porcentaje te garantiza que no hay tanta similitud, pero sí hay que ver que ese porcentaje no incluya, por ejemplo, las referencias, porque las referencias obviamente que están al final de un texto van a ser muy similares a otras. Esas habría que omitirlas al hacer la evaluación del documento, pero sí es muy útil utilizar estas herramientas para que luego la revista no pueda dar ese comentario, demasiada similitud con otros textos. Muchas gracias, doctora. Y de acuerdo a esta similitud o ese porcentaje que nos comenta, ¿cuál sería como el adecuado o el que podrían aceptar los revisores? Los revisores generalmente no podemos tener acceso a eso, pero, por ejemplo, yo no lo utilizo cuando hago revisiones externas, porque es un dinero que entiendo que no es para otras editoriales, sino es para trabajar para la Universidad de Guadalajara. Entonces, como revisores generalmente no entramos en eso, son las propias editoriales que lo hacen. Y como les comento, lo que nos comentan los proveedores del servicio de software, no existe un porcentaje que sea el adecuado. Hay trabajos que pueden tener un porcentaje muy elevado y va a depender eso de la cantidad de información a lo mejor que están reportando. Por ejemplo, en el caso de una revisión sistemática, es muy posible que el porcentaje de cosas similares sean parecidas, porque mencionamos que un artículo dijo, y a veces es difícil decirlo de otra forma como lo dijo el artículo. Y como estamos haciendo revisión sistemática, hay muchísimos artículos, entonces puede haber mayor cantidad de similitud. En cambio, en un artículo original, la posibilidad de similitud sería nada más, por ejemplo, en la parte de introducción o en la parte de discusión, porque todo lo otro no va a ser similar a otro trabajo.
A menos que en metodología, imagínense que copiaran la metodología de otro trabajo, entonces sería metodología con gran porcentaje de similitud. Esos software lo que dan es como el recuadro en color del trozo que está similar y te señala cuál es la referencia que está en relación. Entonces, eso permite mejorar los trabajos. Sí, No sé si contesté. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de los participantes. Dice, gracias doctora, ¿cómo podemos saber a qué revista sí podríamos interesarle nuestro artículo si a la primera no la recibió o no le pareció interesante? En esa cosa, cuando decidimos una revista, generalmente tendríamos que valorar diferentes cosas. Uno, ¿en qué campo de interés nos interesa publicar? A mí me encantaría, supongo, publicar en Nature, pero a lo mejor el tema que tengo no es tan novedoso, no es tan atractivo. Y Nature, ¿por qué me podría interesar? Porque es una revista de gran factor de impacto, que quiere decir que lo van a leer profesionales de muchísimas ramas de la ciencia. Pero yo trabajo, como les decía, más en el área de nutrición, por lo tanto, generalmente me voy a las revistas más de mi área. Esas tienen un impact factor mucho menor que una de estas de 25 o 30 de impact factor, y a lo mejor tienen como 4 o 5 de impact factor. Esas están en el quintil más alto de mi área. Entonces, yo empiezo por una de esas, si me lo rechazan, porque nos puede pasar, como les decía, no pasa nada, me voy a otro de ese quintil que tiene un buen impact factor. Cada retroalimentación de esas revistas es sólida. Si de plano me lo vuelven a rechazar una segunda vez, me voy a bajar al quintil, pero estoy haciendo las correcciones que cada uno de esos revisores me está haciendo. Con lo que yo lo que logro es mejorar la calidad de mi trabajo de acuerdo a la perspectiva de otros colegas y de otros científicos. ¿Cómo decidir? Pues va a depender. Dentro de la categoría de nutrición, por ejemplo, pues va a depender más si quiero trabajar en enfermedades crónico-degenerativas, voy a buscar un tipo de revista, si quiero trabajar más en ciencia de los alimentos, en otras. Entonces, es como revisar las listas de publicaciones. Yo recomendaría que estemos todos trabajando a nivel de JCR, la parte cuantitativa de los que tenemos ese perfil, revisar las revistas, identificar cuáles por la temática nos pueden convenir, revisar las revistas, los contenidos que actualmente están publicando. A veces una forma de saber a qué revista le puede interesar es mirar las referencias bibliográficas que estamos poniendo en nuestro trabajo. Si yo cito 3 veces el American Journal of Clinical Nutrition, es que estoy mencionando trabajos que esa revista hizo y que por lo tanto quiere decir que para esa revista ese tema es de interés. Entonces puede ser que sea más fácil que esa revista acepte mi trabajo porque habla de ese mismo tema. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sí, por aquí tenemos otra pregunta, pero me parece que puede ser contestada con lo que ya comentó. Sin embargo, hace referencia al primer artículo. Cuando tenemos nuestro primer artículo, ¿a qué revista nos recomienda enviar? ¿El primer artículo? Sí. Pues va a depender. Puede haber un primer artículo de un estudiante de pregrado. A lo mejor yo le diría, en ese momento no vas a buscar una revista con impact factor, a menos que seas un alumno brillante y tengas el acompañamiento de un director que ha podido estar contigo mucho tiempo y sí vale la pena que lo publiques en una revista de muy alta calidad. Pero a lo mejor un estudiante de pregrado puede simplemente preparar un artículo que podríamos llamar de divulgación científica, que también tenemos que aprender a hacer. En ese caso, hay que buscar revistas que sean del nivel al que queremos llegar. Pueden ser revistas para población general, pueden ser revistas para colegas, por ejemplo, revistas de estudiantes. También tenemos revistas de estudiantes en la Universidad de Guadalajara. En esas vale la pena porque es como aprender y foguearse cómo se hace. Pero obviamente en el currículum no va a ser lo mismo publicarlo en una revista de estudiantes que publicarlo en una revista que está reconocida en un índice, por ejemplo, voy a pensar en Cielo. Entonces, si tiene suficiente calidad y la persona que está acompañando a este joven o a esta joven científica considera que puede ir a una revista con mayor reconocimiento y nivel de exigencia, hay que ir adelante. Yo creo que aquí lo más conveniente sería el acompañamiento de los guías que ustedes como alumnos tienen. Generalmente podemos saber, de acuerdo al tipo de trabajo, a la originalidad, a la metodología utilizada, si ese artículo tiene características para estar en una muy buena revista. Y cuando hablamos de buena revista también es cuestionable lo del impact factor, porque son revistas que son del área, pero a lo mejor van a tener un impacto pequeño comparado con otras porque son menos leídas, lo que decía antes. Entonces, no tampoco es que no sea mala revista porque tenga un impact factor chiquito. Puede ser buena revista y muy exigente también, pero es muy específica de un tema
y entonces es menos citada y por lo tanto no tiene tanto impact factor. Por lo tanto, no es un criterio el impact factor para decir que es buena o mala, pero sí sabemos que las revistas que tienen ese reconocimiento, por ejemplo, por JCR, son de un nivel de exigencia alto por parte de sus editores. Entonces, creo que la decisión no es porque sea el primer artículo, sino por la calidad que tiene el documento. Un primer artículo se puede mandar a revistas. Yo me acuerdo de una compañera mía en el doctorado, ella su tercer artículo, pues lo mandó a Science y fue fantástico, un artículo sobre chocolate. Y pues bueno, o sea, si tienes un trabajo con suficiente calidad, hay que ir lo más alto que se pueda para que más científicos puedan tener acceso a él. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, si ya se envió el artículo esperando una respuesta, ¿puede ser rechazado por su similitud a temáticas a otros artículos que también han sido enviados, pero que sí están en revisión? Creo que no lo entendí muy bien. Si yo mandé un artículo Ajá. y lo Esperando una respuesta. Hay otro artículo que se mandaron que es muy parecido. Sí. Ok, pudiera ser. Creo que esa parte es más, lo tendría que contestar un editor. Bueno, soy editora de una revista, pero de reciente incorporación y todavía no me ha tocado fungir como tal. Pero yo entendería que como editores, si un manuscrito llegó primero y yo tengo otro y me interesan los dos, pudiera ser que yo los mantenga los dos porque son de mi interés. Una vez los analizaría, imagínense que llegaron parejos. Entonces, bueno, todavía no acepté uno u otro, pero siempre va a haber uno que acabe el proceso antes que el otro. Siempre, o no creo que el segundo acaben los dos de ser analizados. Si el primero se publica o se acepta para publicación y luego se dan cuenta que el segundo es idéntico al primero o muy parecido, si hubiera esa parte de similitud, no tanto por contenido, sino por los resultados que presentan. O sea, si es el mismo artículo publicado por el mismo grupo, o sea, obviamente eso no se puede hacer. Esa es la parte que no podemos mandar un artículo a dos revistas sincrónicamente. Tampoco podemos mandar un mismo artículo a la misma revista. Si se parece por la temática y a la revista le interesa, pues seguramente serán resultados de otro trabajo, y aunque sean de la misma temática, no hay por qué no publicarlos. ¿Sí? Pero sí sean cuidadosos, no hagan lo de mandar a dos revistas a la vez a tres. Esto hace muchos años, había algunos autores que lo hacían como para ganar tiempo, pero eso finalmente redunda en perjuicio del trabajo de los revisores, que entonces trabajan más para un trabajo que luego dicen, ay, no, ya siempre lo publiqué en otra revista. Entonces, por eso la consigna es que cuando se manda digas que no lo estás mandando a otra revista para su publicación. Ok, muchas gracias. Nos preguntan si puede enviarnos su presentación. Ajá. Y nosotros, ahorita les envío el correo de la organización y quienes soliciten o quienes requieran su presentación, bueno, nos tendrán que solicitarla para podérselas enviar. Claro que Muchas sí. gracias. Y tenemos otras preguntas. Bueno, la felicitan por su ponencia y sus consejos, doctora. Gracias. A ustedes. Gracias por su atención, a los que estuvieron atentos. Y hay otra pregunta, dice, si una revista indexada nos sugiere transferir el manuscrito a otra revista, ¿nos sugiere aceptar la transferencia? Sí, definitivamente. Cuando una revista nos dice, a mí no me interesa, pero, y además si le recomienda otra, seguramente es porque ellos saben que va a ser de interés para la otra. Yo sí lo haría. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y hablando de, bueno, por ahí en su presentación comentó respecto a la traducción del artículo y recordaba una experiencia que tuvimos hace tiempo cuando nosotros lo redactamos en español y lo enviamos a traducir a una institución que precisamente estaba certificada para esto. Y bueno, lo enviamos a la revista y dos de los tres revisores nos comentaron que precisamente el tema era interesante, sin embargo, la redacción no era la adecuada para, pues, dar a conocer este tema que también, pues, era interesante. Entonces, ¿qué nos recomendaría usted, por ejemplo, en este caso, para enviar un artículo que no está, o la revista no maneja el idioma que nosotros, en este caso el español? Realmente es un poco complicado. Hay muchas empresas que venden ese tipo de traducciones y pueden decir que soy certificado, pero pues aquí vemos un ejemplo de que aunque lo estén, el resultado no fue el esperado. Es un poco complicado esa contratación de traductores. Tiene que ser, no se vale cualquier traductor, ese es inglés científico y hay traductores expertos en el idioma que no dominan la terminología.
Mi sugerencia, bueno, voy a hacer dos tipos de sugerencia. La primera es, si tienen el artículo en español y lo quieren mandar a traducir, mi sugerencia es que, uno, le manden al traductor uno o dos artículos de la revista a la que lo quieren mandar y, de ser posible, de la temática similar. Dos, manden un glosario de términos para que no hagan traducciones chapuzas de lo que es el término científico. Y tres, pueden mandar, si en esa revista no tienen artículos de la temática similar, manden algún artículo de la temática para ver cómo en esa revista se han publicado los artículos, pero manden de otra revista un artículo de la temática similar para que el traductor se familiarice con los conceptos. Eso es si van a pedir traducción. La recomendación que también tendría es que progresivamente se vayan animando, sobre todo en el posgrado, o los que están en pregrado que tienen mayor dominio del inglés, a escribirlo en inglés. Al principio es todo un reto, pero también uno puede como hacer esa similitud, así lo pusieron estos, así lo pongo yo parecido, y luego lo van adecuando y cambiando. En esos casos, cuando uno empieza, sí se requiere que luego alguien más experto lo revise. Los propios directores de tesis generalmente pues ya hemos desarrollado cierta habilidad para detectar las cosas que son como traducciones literales o hispanismos que llaman los sajones. Hay formas de poder detectar eso y de poderlo resolver. Entonces, bueno, es un proceso que podríamos decir continuo. Yo creo que si los autores no dominan el inglés, empezar a hacer como una traducción chapuza no es lo mejor, porque creo que a veces es importante poder escribir en español, en el idioma mío, en el que yo me expreso correctamente por escrito, mis ideas de forma muy clara, y luego ya entonces pasarme a hacer la traducción y entonces asegurarme con un traductor que cheque el español y que cheque mi inglés para ver si hice bien la traducción. ¿Sí? Espero haberme dado a entender y que sea una herramienta que puedan utilizar. Sí, muchas gracias. Otra de las preguntas sería respecto a que comentó que podrían haber algunos comentarios de los revisores que no fueran tan objetivos o que no nos parecieran a nosotros que fueran objetivos. ¿Cómo podríamos regresarle una carta al editor? ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder exponer esto? Esa es la parte que mencionaba. Si no estamos de acuerdo, por ejemplo, si los revisores han hecho, un revisor hace 10 comentarios muy sólidos y de repente hay uno que no es tan importante y con el que no estamos nada de acuerdo y nos rechazaron, pues yo creo que no hay que hacer ninguna respuesta, porque 1 de 9 todavía seguiría rechazado. ¿Sí? O sea, es como hacer una pataleta. No estoy de acuerdo con este renglón, pero si los otros 9 estamos de acuerdo que nos faltó, creo que aquí lo que hay que hacer es trabajar, mejorar, y en ese que no estamos de acuerdo, pues tener claro por qué no estoy de acuerdo y por qué no lo voy a cambiar. Y si otro revisor me lo vuelve a decir, tener los argumentos claros o valorar cómo expresar en mi discusión a lo mejor o aclarar eso que parece ser que un lector externo no lo identificó o no lo comprendió. ¿Sí? Y si de plano nos damos cuenta que los argumentos que presentan todos, absolutamente todos, o sea, no tienen lógica de acuerdo a mí o a nuestro proyecto y realmente están expresados y hay un misunderstanding muy fuerte, o sea, una mala comprensión del proyecto y está rechazado porque no entendieron realmente, yo podría argumentar, pero recuerden esperar esas 24 horas, pedir consejo a otros colegas, porque a lo mejor para mí es súper claro, pero si 3 me dicen que no es claro, entonces, antes que argumentar, es que sí está claro porque está claro, valoren bien, revisen bien, y creo que realmente esa posibilidad de apelar el rechazo se tiene que construir muy bien y sugeriría que no lo haga alguien que está apenas iniciando en este camino, sino alguien que esté más experimentado. De hecho, si yo tomara la decisión de apelar, creo que sí le pediría a algún colega mío de esos que yo sé que son más, imagínense, y soy ya SNI 2, pero todavía pediría ayuda a alguien más experimentado que yo para decirle, ¿cómo le digo que no me entendió? ¿Sí? Entonces pidan asesoría siempre a personas que tienen un poquito más de camino deambulado y que puedan ser de apoyo para ustedes.